Esta historia está basada en los relatos que me han enviado y ha sido editada por mí. He cambiado los nombres para proteger el anonimato de los involucrados. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjanos un like para apoyarnos y comenta qué te ha parecido la historia. Tu opinión es muy importante. Y un aviso rápido antes de empezar, ¿quieres ser el primero en saber cuándo hay vídeo nuevo? Únete a nuestro grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción. Por allí avisamos de los nuevos relatos, calientes, prohibidos y llenos de emoción. Y si quieres acceso anticipado a los vídeos, solo tienes que hacerte miembro del canal. Ahora sí, acompáñame, porque la historia de hoy es de las que no se olvidan. Voy a empezar por el principio, como empiezan todas las buenas historias que se cuentan a medias. Era domingo, caía la tarde sobre la Ciudad de México, y yo llevaba unos shorts de mezclilla tan cortos y deshilachados que parecían un acto de rebeldía. Arriba, una camiseta de tirantes blanca, de esas finas que insinuaban todo y no ocultaban nada. Hacía tiempo que esa camiseta pedía a gritos la jubilación, pero yo insistía en usarla cuando quería llamar la atención. No la de todo el mundo, claro, solo la de la única persona que sabía que no debía. Acababa de llegar a casa de mi madre después de una semana en Puebla, con mi abuela, que no se cansa de decir que el mundo está perdido y los hombres son unos sinvergüenzas. Pobre de ella, no tenía ni idea de que el mundo de su propia nieta estaba a punto de perderse, pero dentro de casa. Mi padrastro, Alejandro, estaba en el patio lavando su moto. No era una Harley, ni una de esas máquinas deportivas, pero era negra, imponente y ruidosa. Le daba un aire de protagonista de serie, de esos con un pasado oscuro y una mirada que parece haberlo visto todo. Y en ese momento, lo que estaba viendo era a la hija de su mujer, ya crecidita, estirando las piernas sobre el murete del jardín como si tal cosa. Había dejado mis sandalias de cuero a un lado, y el contacto de mis pies descalzos con la piedra fría era un pequeño placer secreto. Regresaste más atrevida de lo que te fuiste, dijo sin mirarme directamente. Pero vi cómo se curvaba la comisura de sus labios en una media sonrisa. ¿Y tú sigues creyéndote el rey de la casa, no? Respondí con el mayor tono de insolencia que pude fingir. El mismo que uso siempre que estoy nerviosa y quiero ocultarlo. Él soltó una risa sorda y siguió con lo suyo. Yo fingí estar absorta en el móvil, pero en realidad no le quitaba ojo a cómo el agua de la manguera le resbalaba por la espalda, pegándole la camiseta a los músculos. Parecía una escena de comercial de loción para después de afeitar, solo faltaba la música sensual de fondo. La verdad es que siempre fue guapo. De ese tipo de hombre que no necesita esforzarse, su sola presencia llenaba una habitación. Y yo, que siempre he sido demasiado curiosa, llevaba meses preguntándome si era consciente del poder que tenía cuando pasaba a mi lado, recién salido de la ducha, con solo una toalla en la cintura. Y lo peor es que sí, lo sabía. Mi madre, Elena, confiaba en él como quien confía en el amanecer y confiaba en mí como quien confía en la hija que sacó las mejores notas y nunca dio problemas. No sabía que el mayor problema se estaba gestando cuando ella menos se lo esperaba. Esa noche, se fue a dormir temprano. Le dolía la cabeza, se tomó uno de sus tés de hierbas y desapareció en su cuarto. Y yo me fui a la cocina. Llevaba solo unas bragas de algodón y una camiseta vieja de Caifanes. Sí, duermo así desde que era adolescente. Y no fue a propósito. Al menos no al principio. Cuando abrí la nevera, oí el ruido de la puerta de la calle. Era él. No deberías andar así por la casa, Sofía. Y tú no deberías llamarme, Sofía, con esa voz, repliqué, girándome lentamente. Pausa. Se quedó quieto, apoyado en el marco de la puerta, observándome como si estuviera decidiendo entre cometer un pecado o volverse un santo en ese preciso instante. Yo, con un vaso en la mano, el pelo revuelto y cara de sueño, solo pude preguntar. ¿Te vas a quedar ahí mirando o también quieres agua? Caminó hacia mí, despacio,
como si midiera cada paso para no cometer un error. Estoy intentando no cometer ningún error, ¿sabes? Pues inténtalo menos. Me quitó el vaso de la mano. El agua estaba helada, pero el roce de sus dedos fue cálido, intenso. Juro que el tiempo se detuvo durante 3 segundos. Mis ojos viajaron directos a su cuello, a sus brazos tatuados y luego a su boca. Era joven, sí, pero no tonta. Has crecido demasiado rápido, murmuró, como si fuera una disculpa. Como si fuera culpa mía tener casi 20 años y el cuerpo de una mujer que sabe lo que quiere. Tú eres el que ha tardado demasiado en darse cuenta. Respiró hondo. Miró hacia la escalera, luego a mí. Se pasó una mano por el pelo y sonrió de lado. Esa sonrisa que ponía cuando sabía que iba a hacer algo incorrecto, pero lo hacía de todos modos. Vete a dormir. Antes de que olvide quién soy. Tú sabes muy bien quién eres. El problema es que finges que no quieres ser otra cosa. Y subí las escaleras, despacio. Provocando. Quizás. Pero fue instinto, porque cada célula de mi cuerpo quería que mirara. Y miró. Miró como quien devora con los ojos. Y yo me dormí con esa mirada grabada en la piel toda la noche. O, mejor dicho, intenté dormir. Al día siguiente, la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En el desayuno, Alejandro ni siquiera tocó sus chilaquiles, solo le daba vueltas a su taza de café con la mirada perdida. Mi madre, Elena, ajena a todo, no paraba de hablar de su viaje inminente a Guadalajara para cuidar de una tía enferma. 3 días fuera. 3 días que, en mi mente, se sentían como una eternidad prometida. Yo solo sonreía por dentro, porque ahora sí, el juego había comenzado. Él creía que iba a resistirse, pero yo conocía la forma en que desviaba la mirada cuando yo pasaba demasiado cerca, el modo en que su mandíbula se tensaba cuando mi madre elogiaba mi madurez, sin saber que su marido estaba a punto de arrodillarse por dentro. Mi madre se fue un miércoles por la mañana. Nos dio un beso rápido, una lista de tareas del hogar y la bendición de una confianza ciega. Pobre, ingenua Elena. En cuanto su coche dobló la esquina, la atmósfera de la casa se transformó. El aire parecía más espeso, más cálido, cargado de todas las intenciones que no nos atrevíamos a nombrar. Alejandro se quedó en el porche, mirándome con los ojos de quien sabe que está a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno. ¿Qué vas a hacer hoy?, preguntó, con la voz un poco más grave de lo normal. Darme una ducha. Larga, respondí, mirándolo fijamente. Y luego, ya veremos a dónde me lleva el día. Él se mordió el labio inferior, un gesto casi imperceptible, y yo subí al baño. Y aquí viene el detalle, podría haber cerrado la puerta con pestillo, pero no lo hice. ¿Fue un despiste? No. Fue una invitación. Dejé la puerta solo entornada, una pequeña rendija hacia la tentación. Abrí el grifo y dejé que el agua caliente llenara el espacio de vapor. Mientras me quitaba la ropa, cada prenda que caía al suelo se sentía como una capa de piel de la que me deshacía. El vapor empañó el espejo, borrando mi reflejo, y por un momento solo existía yo, el sonido del agua contra los azulejos y el aroma a jazmín de mi jabón. Entonces, el inevitable crujido de la puerta. Se abrió lentamente. Supe que era él. Creo que el grifo de la regadera gotea por fuera, dijo, usando la excusa más patética del planeta para estar allí. Ajá, respondí sin girarme, dejando que el agua me cayera sobre los hombros. ¿Y viniste a arreglarlo en calcetines? Escuché su risa, baja y ronca. El sonido rebotó en las paredes del baño, un eco íntimo y prohibido. Yo no me moví. Seguí de cara a la pared, sintiendo su mirada en mi espalda mojada. Aquello me daba un poder extraño, eléctrico. Si te pidiera que te fueras, ¿te irías?
Pregunté en un susurro. Depende de cómo lo pidas. Me quedé en silencio. El silencio más ensordecedor de mi vida. Hasta que sentí su presencia justo detrás de mí. No me tocaba, pero podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, casi podía sentir su respiración en mi nuca. Te he esperado crecer, dijo su voz junto a mi oído, una confesión que lo justificaba todo. ¿Y ahora? Ahora no voy a esperar más. Fue así. Sin palabras bonitas, sin besos de película. Solo el contacto. Sus manos descendieron por mi espalda, no como un extraño, sino como quien reconoce un mapa que ha memorizado en secreto. Cada caricia era firme, segura. Yo dejé que pasara. Toda la tensión que habíamos alimentado durante meses explotó en un instante tan intenso que ni el ruido de la ducha pudo ocultar el sonido ahogado de nuestras respiraciones. Me giré despacio y nuestros cuerpos se encontraron. Piel caliente, deseo latiendo. Y esa mirada suya que parecía querer devorarme entera. Tu madre está lejos, dije, más como una afirmación que como una advertencia. Esto está mal, respondió él. Por eso se siente tan bien. Terminamos el baño en silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier conversación. Cuando salí, él ya estaba en la cocina, con unos vaqueros y una camiseta, fingiendo que todo era normal. Pero su mano temblaba ligeramente al servirse un vaso de agua. Yo me fui a la sala con el pelo mojado, unos shorts cortos y unas ganas absurdas de repetirlo todo. Por la noche, puso una película de suspense. Una excusa para estar en la misma habitación. Pero nadie miraba la pantalla. El sofá se convirtió en un campo de batalla silencioso. Yo en una punta, él en la otra, y la electricidad bailando en el espacio que nos separaba. Hasta que mi pierna rozó la suya. Un toque ligero, casi accidental. Fue suficiente. Me agarró con una fuerza repentina, sin previo aviso, y me sentó sobre su regazo. Esto va a cambiarlo todo, dijo, mirándome como si ya no hubiera vuelta atrás. Ya lo cambió, respondí. Y nos besamos. Con prisa, con rabia, con todas las ganas acumuladas. Sus labios sabían exactamente lo que hacían. Y sus manos, bueno, sus manos parecían haber estudiado cada curva de mi cuerpo. Esa noche fue una mezcla de descubrimiento, de entrega y de locura. Dormimos juntos en mi cama, con la puerta cerrada con pestillo, como si eso pudiera mantener a raya la realidad. Desperté antes que él. Algo raro en mí, que siempre he sido de las que duermen hasta que el alma descansa. Pero esa noche había dejado mi cuerpo en estado de alerta. Aún podía sentir su olor en mi almohada, una mezcla de su loción amaderada con la culpa que yo había decidido ignorar. Me quedé quieta, mirando el techo y preguntándome si todo aquello era real. Me había acostado con el hombre que mi madre llamaba mi compañero de vida. Y lo peor, es que me había encantado. Cada segundo, cada caricia, cada susurro. Cuando él despertó, aún tumbado, soltó un «buenos días», ronco, casi un gruñido. «Buenos días, problema», le respondí. «Buenos días, consecuencia», dijo él. Nos reímos. Una risa baja, cómplice, de esas que se tienen cuando sabes que estás en el lugar equivocado, pero no tienes ninguna prisa por irte. Me atrajo hacia él por la cintura y la mañana se convirtió en una repetición de la madrugada, pero esta vez con la luz del sol entrando por la ventana y un poco menos de miedo. O quizás, más bien, un poco más de osadía. Pero la realidad no tardó en llamar a la puerta. Literalmente. A las 10 de la mañana, sonó el timbre. Un sonido estridente que rompió nuestra burbuja. ¿Esperas a alguien?, susurró él, levantándose de un salto. Nadie que yo sepa. Corrimos a la ventana de la sala que daba a la calle. Era doña Carmen, la vecina chismosa del 3B,
con su peinado de algodón de azúcar y esa costumbre irritante de aparecer sin avisar. «Mierda». «Atiende tú», dijo él, poniéndose los vaqueros a toda prisa, como si estuviera apagando un incendio. «Yo me escondo en el baño». «¿Y si sospecha algo?» «Esa mujer sospecha hasta de su propia sombra». «Tú relájate y miente bien». Fui a abrir la puerta con mi mejor cara de aburrimiento. Me había puesto un vestido de verano, ligero y suelto, de color amarillo pálido. Era engañosamente inocente. «Hola, doña Carmen». «¿Qué tal?» «Sophie, mija». «¿Cómo estás?», dijo, estirando el cuello para mirar dentro de la casa. «Oye, tu mamá se fue de viaje, ¿verdad? Me lo contó ayer». «Sí, se fue a Guadalajara. Yo estoy aquí, cuidando la casa». «Ah, qué bien. Muy responsable». «Oye, ¿y Alejandro? ¿Está por ahí?», preguntó, con sus ojos de escáner recorriendo mi cara, mi vestido, buscando una grieta en mi actuación. Respiré hondo. Está en la ducha. Se levantó hace poco». Ella se quedó unos segundos mirándome, como si pudiera oler el perfume de nuestra cama revuelta desde la puerta. Yo sonreí. Una sonrisa falsa, claro, pero funcional. Tras unos minutos de chisme sobre el precio del aguacate y la vida de los otros vecinos, por fin se fue. Pero ese susto me hizo un clic en la cabeza. Necesitábamos ser más cuidadosos. O mucho más descarados. Ese término medio era un campo de minas. Esa misma tarde, mientras yo preparaba un poco de agua de Jamaica en la cocina, él se acercó por detrás. «Tenemos que hablar». «Uf, ya empezamos con el drama». «No es drama. Es serio», dijo, y me giró para que lo mirara. Esto no puede ser solo fuego». «¿Y quién dijo que lo es?». Se detuvo. Me miró con esa intensidad que me desmontaba por completo. Esa mirada que decía más que cualquier frase de película. «Te quiero, a ti. De verdad, Sofía. Te quiero para mí». Me quedé sin aire. «¿Quieres terminar con mi madre?». «No. Quiero una vida contigo. Pero de la forma correcta». «¿Correcta, Alejandro?». Nosotros somos la definición andante de incorrecto. Se acercó más, tomó mis manos entre las suyas. El calor de su piel, mezclado con esa mirada de hombre decidido, me hizo temblar. «Huyamos. Juntos». «¿Qué?». «Cuando tu madre vuelva, le diré que tengo que salir de la ciudad por trabajo. Unos asuntos urgentes. Y entonces te llevo conmigo. Solo tú y yo. A un lugar lejos. Para empezar de cero». Me quedé muda. Por primera vez desde que empezó todo, me quedé sin respuesta. La idea era una locura. Irse con el marido de mi madre. Convertirme en el escándalo del barrio, en el tema de conversación de los grupos de WhatsApp de toda la familia. Ser la oveja negra, la traidora. Pero había un pequeño detalle, una parte de mí siempre había disfrutado del caos, siempre que fuera un caos creado a mi manera. ¿Y crees que voy a dejarlo todo para ser tu fugitiva? Sé que sientes lo mismo que yo. Y no es solo deseo, Sofía. Esto es real. Me acerqué a él, apoyé mi frente en su pecho y escuché los latidos acelerados de su corazón. «Convénceme. Te consigo una casita cerca de la playa en Oaxaca, con una hamaca en el porche y café recién hecho por las mañanas. Te doy todo lo que quieras. Incluyendo más noches como la de anoche. E incluyendo más mañanas como la de hoy». Sonreí, irónica. «Entonces, vete preparando el coche, piloto. Porque si me voy contigo, va a ser sin frenos y sin mirar atrás».
Esa noche volvimos a dormir juntos, pero ya no era solo sexo y deseo. Ahora teníamos un plan. Un secreto aún más sucio que las sábanas en las que nos enredábamos. Y lo peor de todo es que la idea me estaba fascinando. El mundo, por supuesto, nunca deja que las cosas buenas, o deliciosamente malas, duren demasiado. El viernes por la mañana, justo cuando el sol empezaba a calentar y nosotros planeábamos nuestro último día de libertad clandestina, mi móvil vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de mi madre. El camión se adelantó. Llego a la Tapo en 1 hora, ya quiero verlos. Corazón rojo. El corazón con el que cerró el mensaje fue como una puñalada. La casa se congeló. Estábamos en la sala, yo tumbada en el sofá con la cabeza en su regazo, él acariciándome el pelo. El aire, que segundos antes estaba cargado de pereza y deseo, se llenó de pánico puro. Teníamos menos de 1 hora. Mierda, fue lo único que dijo él, con la cara pálida. Lo que siguió fue un ballet frenético y silencioso. La primera cosa que hice fue correr a mi cuarto. Arranqué las sábanas que olían a él, a nosotros, a pecado y a noche en vela, y las metí en el cesto de la ropa sucia. Quité el vaso de agua extra de mi mesita de noche y cualquier rastro de que alguien más hubiera dormido allí. Él, mientras tanto, borraba sus huellas del baño. Ponte otra ropa. Le susurré, empujándolo hacia su cuarto. Y tú, finge que no ha pasado nada. ¿Crees que soy actor, o qué? El arte de la disimulación es una herencia femenina, mi amor. Es hora de que aprendas. Corrí a la sala y rocié un ambientador con un olor artificial a lavanda, como si eso pudiera exorcizar el perfume de la adrenalina y la piel que impregnaba el aire. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis sienes. Estaba a punto de interpretar el papel de mi vida, el de la hija perfecta. 15 minutos después, oímos el taxi en la puerta. Mi madre entró con una bolsa de dulces de Guadalajara y un abrazo de esos que una ya no merece recibir. Su mirada cansada, su sonrisa genuina. Y yo ahí, devolviéndole la sonrisa con el sabor de un secreto impronunciable atorado en la garganta. Hola, mi amor, le dijo a Alejandro, mientras él la abrazaba con una falsa naturalidad digna de un Oscar. Observé la escena con un nudo en el estómago. No era culpa. Era rabia. Rabia por estar atrapada en esa casa donde nadie decía lo que sentía de verdad. La tarde fue un teatro incómodo. Mi madre contaba anécdotas del viaje, nos enseñaba fotos de la tía enferma, y nosotros fingíamos interés. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban por encima de su cabeza. Eran miradas fugaces, cargadas de electricidad, de un ¿y ahora qué?, silencioso. El calor entre nosotros seguía ahí, vibrando bajo la superficie. La cena fue un suplicio. Mi madre preparó sopa de tortilla, pero en ese ambiente, a nadie le apetecía comer. Él apenas tocó el plato. Yo comí lo justo para no levantar sospechas. Estás muy callada, mija, comentó ella. Me duele un poco la cabeza, mentí. Creo que me iré a dormir ya. Subí a mi cuarto, pero sabía que no sería por mucho tiempo. A los pocos minutos, él apareció en mi puerta con la excusa más ridícula. Vine a traerte tu libro, se te quedó en la sala. Le quité el libro sin decir nada, pero agarré su mano con fuerza cuando intentó retirarla. Tenemos que hablar, susurró él, con la voz rota. ¿Ahora? ¿Aquí? Repliqué, aterrada. Cerró la puerta despacio, y allí, en la penumbra de mi cuarto, con mi madre viendo una telenovela en el piso de abajo, el pecado quiso una repetición. Me empujó contra la pared y me besó. Un beso distinto, desesperado. Un beso que era una despedida y una promesa. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si estuvieran memorizando el camino de vuelta a su vicio. No puedo fingir más, Sofía, dijo contra mi oído. No así.
Entonces no finjas. Pero disimula. Quiero irme contigo. ¿A dónde? ¿A un motel de carretera disfrazado de paraíso? El río, pero fue una risa nerviosa. Estoy hablando en serio. Yo nunca he sentido esto por nadie. Ni siquiera por tu madre. Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Él bajó la cabeza y, en ese instante, lo entendí. No era solo lujuria. Era algo más. Se había enamorado de verdad. Y eso, queridos, es cuando el juego deja de ser divertido y se convierte en una bomba de relojería. Se fue de mi cuarto con el corazón en la mano, dejándome sentada al borde de la cama, intentando descifrar qué sentía yo. Esa madrugada no pude dormir. Fui a la cocina a por agua, de puntillas para no hacer ruido, pero me lo encontré. Estaba sentado en la azotea, a la que se accedía por una pequeña escalera de caracol, bebiendo una cerveza a solas, mirando las luces de la ciudad. ¿Insomnio? Le pregunté. Culpa, respondió sin mirarme. Me senté a su lado. El cielo estaba lleno de estrellas, pero dentro de nosotros solo había caos. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Ahora decidimos si queremos que el mundo explote o si explotamos nosotros en silencio. Se giró y me miró. Mañana me voy de esta casa. Para, siempre. Solo necesito saber si vienes conmigo. Respiré, hondo. Mi corazón latía más rápido que el segundero de un reloj. Si no voy, ¿qué harás? Seguiré adelante. Pero me va a doler como el infierno. ¿Y si voy? Si empezamos de nuevo. Lejos. De verdad. Me levanté, pasé mis dedos lentamente por su hombro, sintiendo la tensión de sus músculos bajo la camiseta. Me incliné y le susurré al oído. Espérame al final de la calle. Mañana, después de la comida. Y entré de nuevo en la casa, sin mirar atrás. La decisión estaba tomada. El día amaneció pesado, con ese calor húmedo que se pega a la piel y anuncia que algo está a punto de romperse. Desperté antes que el despertador, antes que el sol, incluso antes que el arrepentimiento. En el espejo, practiqué mi mejor cara de «yo no sé nada», esa que toda mujer aprende a usar cuando está a punto de cometer una locura con clase. Mi madre estaba en el patio regando sus geranios, como si el mundo aún fuera el mismo, como si su casa no estuviera a punto de convertirse en un campo minado. Desayuné con calma. Comí fruta, bebí jugo, sonreí. Cada movimiento estaba milimétricamente calculado para parecer natural. Alejandro no apareció. Estaba encerrado en su cuarto, organizando su fuga o su fracaso. A las 11:30, fui a mi cuarto y cerré la puerta. Agarré mi mochila, la que usaba para la universidad. Metí lo esencial, algo de dinero, mi móvil, unos vaqueros, un par de camisetas y todo el coraje que pude encontrar. El resto, lo dejé atrás. Incluida la culpa. A las 11:50, le mandé un mensaje. Ya casi salgo. Espérame donde dijiste. Respondió al instante. Aquí te espero. Bajé las escaleras despacio. Mi madre estaba viendo su telenovela en la sala, absorta. Me acerqué por detrás y le di un beso en la frente. Voy a casa de Valeria, mamá. Regreso más tarde. Está bien, mija. Llévate la llave, no tardes. No tardes. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza mientras cerraba la puerta detrás de mí. Cada paso que daba sobre la acera era una cuenta regresiva hacia el mayor error o la mejor historia de mi vida. Y estaba dispuesta a descubrir cuál de las dos sería. Cuando doblé la esquina, él ya estaba allí. Apoyado en un coche viejo y discreto, con una gorra, una mochila a la espalda y esa misma mirada de siempre,
intensa, nerviosa, peligrosa. Pensé que no vendrías, dijo, con la voz ahogada. Yo nunca dejo de ir a donde me da la gana. Me abrió la puerta. Entré, él subió al asiento del piloto y arrancó. Nos fuimos sin mirar atrás, sin un mapa, solo con la certeza de que la línea que acabábamos de cruzar no tenía vuelta. La primera noche la pasamos en un motel de carretera. Un lugar barato, con sábanas ásperas y un aire acondicionado ruidoso, pero nada de eso importaba. Nos lanzamos el uno sobre el otro como dos adictos que por fin consiguen su dosis. Aquella noche fue un delirio, sin culpa, sin puertas cerradas, sin miedo al crujido de las escaleras. Ahora eres mía, susurró con la voz ronca pegada a mi cuello. Ahora soy de quien me lleva a donde quiero ir. Y me llevó. Los días siguientes fueron una fuga constante. Cambiamos de ciudad, de moteles, de vida. Éramos amantes anónimos en un mundo que no conocía nuestra historia. En cada cafetería de carretera, probábamos un nuevo sabor a libertad. Pero, claro, la felicidad completa suele dar alergia. Y la mía llegó en forma de una llamada. Estábamos en un cuarto de hotel en algún pueblo polvoriento de Querétaro. Era mi mejor amiga, Valeria. Contesté, esperando un regaño. «¿Sophie?», dijo, con la voz rota por el llanto. «Val, ¿qué pasa?» «Sofía. ¿Dónde demonios estás? Tu mamá está vuelta loca. Se dio cuenta de que Alejandro también se fue y llamó a la policía». Sentí un escalofrío. Alejandro, que estaba saliendo de la ducha, se detuvo en seco al ver mi cara. Sabíamos que esto podía pasar, dije, intentando mantener la calma. No, no lo entiendes, sollozó Valeria. No es solo eso. Eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor, Valeria? Habla ya. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír su respiración temblorosa antes de que soltara la bomba. Una bomba que no solo destruyó nuestro frágil paraíso, sino que arrasó con todo. La policía no lo está buscando por secuestro, Sofía. Tu mamá les dijo otra cosa. ¿Qué otra cosa? Ella les dijo, la voz de Valeria fue apenas un susurro desgarrador, les dijo que Alejandro, que él abusaba de ti desde que eras una niña. Sophie, hay una orden de arresto contra él. Pero no por fuga. Es por violación. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra raída. El sonido fue sordo, insignificante. Levanté la vista. Alejandro estaba de pie, con una toalla en la cintura, pálido como un fantasma. Había escuchado cada palabra. El hombre por el que había dejado todo, el hombre al que, quizás, amaba, ya no era un fugitivo. A los ojos del mundo, a los ojos de la ley, era un monstruo. Y yo ya no era su amante rebelde. Era su víctima. Mi madre, en su dolor y su furia, no solo había cortado nuestros lazos. Había quemado el puente y reescrito nuestra historia con la mentira más sucia y venenosa de todas. Y nosotros estábamos atrapados en medio del incendio.